Tal vez la carta la llevó Febes, capítulo 16, versículo 1, quien vivía en Cencrea, el puerto marítimo que servía a Corinto. Hechos capítulo 18, versículo 18. Aquila y Priscila, amigos de Pablo, eran oriundos de Roma. Hechos capítulo 18, versículo 2. Y por el saludo a ellos, en capítulo 16, versículo 3, descubrimos que habían regresado a Roma. ¿Cómo surgieron los grupos de creyentes en Roma? Nótese que Pablo no dirige esta carta a la iglesia en Roma, sino más bien a todos los que están en Roma. Capítulo 1, versículo 7. Cuando se lee el capítulo 16 no se puede menos que notar los diferentes grupos de creyentes, lo cual sugiere que tal vez no había una sola iglesia local. Capítulo 16, versículo 5, versículos 10 y 11. Versículo 14 y 15. Una tradición sin fundamento histórico escritural dice que el ministerio en Roma lo fundó Pedro. Se afirma que vivió en Roma 25 años, pero esto no se puede probar. Si Pedro empezó la obra en Roma, es de esperar que hubiera habido una iglesia organizada en lugar de grupos esparcidos de creyentes en el capítulo 6, pero no a Pedro, y sin embargo en sus otras cartas siempre envía saludos a los líderes espirituales. Si Pedro hubiera estado ministrando en alguna parte de Roma, Pablo desde luego no hubiera mencionado en algún punto de sus epístolas de la prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, 2 Timoteo. El argumento más contundente en contra de la opinión de que Pedro fue el fundador de la obra en Roma es capítulo 15, versículo 20, donde Pablo afirma que no edificó sobre el fundamento de ningún otro hombre. Pablo anhelaba visitar a Roma para ministrar a los santos allí. Capítulo 1, versículo 13, capítulo 15, versículo 22 al 24, versículo 28, versículo 29, Hechos capítulo 19, versículo 21, capítulo 3, versículo 11. ¿Cómo entonces llegó el Evangelio a Roma? Hechos capítulo 2, versículo 10 indica que había gente de Roma en Pentecostés, Priscila y Aquila. Eran judíos romanos que conocieron el Evangelio. Nótese que los nombres en el capítulo 16 son todos gentiles, indicando que cristianos gentiles de otras ciudades habían llegado a Roma y llevado el Evangelio. A lo mejor estas personas se convirtieron con Pablo en alguna de las otras iglesias. Roma era el gran centro del mundo en ese día. No es imposible que miles de peregrinos acudieran por las carreteras romanas a la ciudad imperial. Romanos capítulo 1, versículo 13 al 15, capítulo 11, versículo 13 y capítulo 15, versículo 14 al 16 indican que la mayoría de los creyentes que recibieron la carta eran gentiles. Naturalmente siempre había un elemento judío en la comunidad cristiana, de la misma forma que muchos gentiles habían sido prosélitos judíos. Razones para escribir. Pablo estaba a punto de concluir su trabajo en Asia, capítulo 15, versículo 19, e ir a Jerusalén con su ofrenda de amor de las iglesias de Asia, capítulo 15, versículo 25 al 26. Su corazón siempre había sentido un peso por predicar en Roma, y esta larga carta era su manera de preparar a los cristianos para su venida. En su estancia en Corinto, capítulo 20, versículo 1 al 3, también escribió su carta a los Gálatas procurando responder a los judaizantes que estaban
confundiendo a las iglesias de Galacia. Pablo tal vez quería advertir y enseñar a los cristianos en Roma por si acaso estos judaizantes llegaban antes que él y trastornaban sus planes. Nótese que en capítulo 3, versículo 8 menciona las acusaciones falsas que ciertos hombres hicieron en su contra. La razón de Pablo para la carta se puede resumir como sigue.